Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en NTV, Narcisismo TV. Estoy otra vez acompañado de Sharon, ya en esto que es digamos, queremos que sea una costumbre justamente de analizar la parte jurídica de esta demanda contra TV Azteca. Sharon, ¿cómo estás? Hola Edgar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme otra vez y pues bien, ya lista para retomar la información porque son muchos temas importantes que creo que es importante también que la gente los conozca, ¿no? Y también que tratemos de entenderlos dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Sí. Lo poquito que se pueda, ¿no? Claro, y además que dentro de todo lo que hemos analizado, Sharon, han habido cosas que se deslegitiman justamente a lo largo de esta trayectoria cuando empezamos a entender el lenguaje jurídico. Y el lenguaje jurídico no miente. Y yo creo que ahí está la clave para entender las probabilidades que vamos a encontrar en este caso, qué es lo que puede pasar y lo que no. Y es importantísimo que sepan que estamos nosotros tratando de especular y disipar un horizonte en cuanto al futuro de este caso. Que es un caso complejo, por lo menos en este en particular, si no me equivoco, debe ser el litigio más largo de la historia latinoamericana, por así decirlo, si no es que mundial, contra un medio de comunicación masivo. Sharon, ¿qué piensas tú de eso? Yo creo que además de que es el de tiempo más largo, yo creo que es el más importante en mucho tiempo, porque hemos conocido casos muy famosos, en específico, hablando como este tema, orientándose a lo que es pues el abuso y aparte la trata de personas, pero aquí es como una contraparte de esa sospecha que se tiene como en la Corte de California, ¿no? Este es un caso que se está tratando sobre difamación. Y pues aquí lo importante es ver qué tanto de difamación realmente se dijo y realmente cómo esta decisión de este juicio afecta al juicio de California, porque pensaríamos que son cosas independientes, pero realmente si nos ponemos a analizar un poquito uno y otro, yo creo que están correlacionados y el veredicto de uno puede afectar el veredicto del otro. Entonces, pues yo creo que es importante analizarlos, ¿no? Y va a perdurar esta información en la historia por mucho tiempo. Entonces yo creo que pues es la parte pues también fascinante de las personas que seguimos este tema y pues una parte también pues indignante porque pues la justicia a veces tiene sus trabas y su forma de manipular a veces la narrativa de la historia en base a cómo la gente se maneja, ¿no? Entonces, pues también es importante ver cómo va el camino de esto para pues para seguirle la pista, porque yo creo que todos somos como testigos de esta historia y pues tenemos nuestros puntos de vista y todo, pero pues también es importante la parte pues legal, porque va a ser la que va a dictar tal cual cómo fueron las cosas, ¿no? Sí, y fíjate una cosa, la verdad es que lo interesante también de todo lo que estás diciendo es que desde la óptica de TV Azteca, este caso no es una historia de malos contra buenos, sino una batalla para defender dos principios que cualquier medio considera vitales: la libertad de informar y sobre un asunto de interés público, que es básicamente este caso, y el derecho a no ser juzgado fuera de su propio país por contenidos emitidos en su territorio. La televisora y Pati Chapoy han sostenido que sus programas hablaron de hechos reales ligados a un escándalo judicial histórico. Entonces, creo que básicamente, si vamos a ver la perspectiva de la televisora, qué es lo que defiende, qué es lo que, con qué se, digamos, se va a defender en este caso, y esos son dos pilares fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a no ser juzgado fuera de los tribunales de tu propio país. Básicamente, la segunda yo diría que ya la perdió. Esta parte de la moción que determina la jurisprudencia o jurisdicción, valga, bueno, una de las dos, creo que es jurisdicción, si no me equivoco, de Sí. este tema en cuanto a Texas, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué piensas tú de esto a modo de opinión personal y qué es lo que dice la Corte? Pues mira, el juez de la Corte Suprema de Texas eh, rechazaron la moción que estaba metiendo TV Azteca en el caso de que pues decían que realmente ellos no tenían una jurisdicción allá, no tenían ninguna empresa, no tenían personal trabajando allá, entonces decían que realmente pues no tendrían por qué dar respuesta allá, pero pues por el hecho de que la cantante vive allá, Uh -huh. entonces pues prácticamente esa moción tuvo que ser rechazada y pues por eso es que el juicio sí va. Entonces, pues resumen es eso, ¿no? O sea, el juicio sí sigue por el hecho de que ella es una residente allá. Bueno, el juicio sigue y no tiene prórroga, Sharon. Lo que estoy entendiendo también es que, además de todo, se agotaron las instancias en las cuales ellos pueden apelar para una extensión de este proceso jurídico. Sí va a haber juicio, no hay un mañana que no sea este que va a determinarse en esa fecha particular, ¿no?
Sí, 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 o sea, de hecho, la fecha que estaba estipulada, recordemos que era para octubre del 2025. Entonces, lo que comentaban de que hubo, pues, algunas, remodelaciones en la corte, sí es verdad. Entonces, pues, probablemente esto postergó un poco las fechas, pero pues sí, ya no tiene más, forma de extenderse. Entonces, al parecer está programada para principios de año, más o menos mediados de marzo. Entonces, pues no Wow. hay más prórroga, sí. Bueno, va a ser el juicio, yo creo, bueno, importantísimo este juicio, ¿no? Porque al mismo tiempo va a sembrar un precedente no solamente en lo que está pasando en California, que ya de por sí tiene una relevancia importante, sino además, si pensamos en esto, en cómo se van a medir los medios de comunicación en relación a las figuras públicas, cómo este juego de lo que digan puede ser utilizado en su contra cuando las televisoras alcanzan fuera de su territorio. Y recordemos que, por ejemplo, Televisa cubre la mayoría del territorio latinoamericano y además es estadounidense en muchos aspectos. Entonces ahí habría que ver cómo esto afectará el futuro de lo que sería bueno, la interpretación y la implementación de justicia en este tipo de casos. Pero básicamente, y Sharon, aquí es donde yo quisiera que más o menos empezáramos a hacer un modo de recopilación. Lo que dice la televisora y adjudica es que ellos hablaron de temas de interés público que no se hubieran dado a conocer si ellos no hubieran tenido la minuciosidad de crear programas e investigar lo que estaba a profundidad. Ahora, esto que ellos adjudican como una especie de, no sé, de afán periodístico, por así decirlo, ahora lo usan en su contra para decir que ellos utilizaron extra, por ejemplo, al momento de hacer que viajaran ciertas personas a México a declarar en contra de Gloria, la misma prima de Gloria declaró en su contra, Brandy Ruiz, y si no me equivoco, ella viajó con, que le ayudó TV Azteca a viajar. ¿Todo esto se le está juntando en contra de la televisora o no lo están usando para nada? Mira, obviamente nosotros que conocemos el contexto de la historia desde el principio, desde que Sergio Andrade acusaba a la televisora y obviamente respaldada por pues las otras dos, pues obviamente pensaríamos que sí, ¿no? Que lo quieren mencionar, pero la defensa de la cantante está específicamente retomando que el daño que a ella se le hizo fue después de que ella fue absuelta. Entonces, en este caso, de hecho, más adelante vamos a mencionar los 11 puntos que sí le aprobaron, pero dentro de esos 11 puntos, ahí se menciona como ciertas situaciones específicas en las que la televisora habló mal de ella en este parte de la difamación que está acusando, Uh pero -huh. pues esas partes fueron después, o sea, específicamente está atacando en la parte en la que estas cosas pasaron después de que ella fue absuelta. En este caso, pues obviamente ella, la forma en la que se está defendiendo es queriendo decir, o sea, yo ya tuve un veredicto legal de ser absuelta, Uh -huh. entonces en este caso ellos ya no tenían bases para decir que yo era culpable. Entonces, obviamente, pues yo creo que cuando hay un caso así, ¿no? Pues todos podemos tener nuestra opinión personal, pero en este caso, como ellos eran una fuente periodística que era conocida a nivel nacional, en este caso, pues la cantante tiene que demostrar que además de que se habló mal de ella, Uh -huh. hubo alguna pérdida económica en cuestión de, pues, de contratos, de algún concierto, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información la van a ir demostrando, haciéndola coincidir con fechas y, pues, situaciones así similares, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando yo creo que la cosa se complica un poquito para la televisora. Obviamente deben de, pues, checar sus argumentos, pero pues sí, esa va a ser una parte, pues, que tienen que demostrar. Bueno, miren, estamos haciendo una recopilación de lo que será esta batalla jurídica que promete, Dios, hacer, de tener momentazos, momentazos como por Sí. ejemplo el posible interrogatorio de, es que yo quisiera de verdad ver eso porque siento que va a ser crucial. Sin embargo, también dudo que pueda pasar, y eso me va a la siguiente pregunta, Sharon. ¿Qué tan importante es el capital de la privacidad como moneda de cambio? Es decir, alguna de las dos partes va a tener que jugar ese poder simbólico, jugar con la privacidad como para, depende a qué punto lleguen. Mi teoría es simplemente esta: van a hacer una escalada de desgastes judiciales en los cuales las dos partes van a atacarse de ciertas maneras. Los puntos flacos de cada una de las partes van a ser atacados y el que llegue mejor parado al final es el que va a denominarse como ganador. Te Así es. preguntaría, ¿cómo se ve una ganancia de esta cantante con respecto al juicio final? Es decir, ¿cómo ella puede ganar y en qué términos determinamos digamos, esta victoria? Porque más allá de lo que opine el juez, puede ser que ella de los 180 millones de dólares no obtenga ni siquiera el 10%. ¿Es eso una ganancia? Yo creo que sí.
Mira, te voy a explicar mi punto de vista, ¿no? Em, yo creo que realmente, bueno, a pesar, o sea, con todo lo que ha estado pasando estos meses, ¿no? Desde la entrevista de Sabina Berman, todas las entrevistas que ella ha dado después hablando sobre el tema de la demanda, yo pienso que ella sí quiere que esto se haga público. O sea, quiere que este resultado se haga público porque a ella le conviene que una corte en Estados Unidos la declare como que sí fue una víctima, en este Ya, caso, en esta cuestión de que fue difamada por la empresa porque ya se había dictado antes una sentencia en México. claro, Entonces, este resultado, más que económico para ella que le beneficiara, sería que le daría un punto a su favor en la Corte de California, porque estamos recordando que este juicio pues va a iniciar antes que el de la Corte de California. El de Texas va a iniciar antes. wow, Entonces, es una carrera contrarreloj. Definitivamente, yo creo que sí, el resultado de este juicio podría ser un punto importante. Lo vamos a ir tocando un poquito más adelante, obviamente siendo como haciendo un análisis nada más, ¿no? Vamos a exacto, proyectar qué podría pasar, ¿no? Pero yo, en mi punto de vista, yo creo que sí podría afectar este veredicto en la corte, en el juicio de California, y por eso es tan importante que lo gane y que se sepa. Entonces, sí, claro. sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que hay tanta incertidumbre con respecto a este caso, porque particularmente te diría, y esto antes de entrar en el meollo de las emociones están impresionantes, Sharon, y de verdad que las emociones a mí me dejaron con la boca abierta de todo Sí. lo que adjudica a ella que está pasando, y es impresionante toda esta batalla, cómo se da. Lo más loco de todo, y yo me atrevo a resaltarlo, es que es los paralelismos que existen entre un conflicto y el otro. Porque si te pones a pensar del lado de este juicio que va a ser en Texas, ellos están adjudicando que la parte acusada tiene una dilación del proceso. Es decir, ellos han adjudicado y se puede, digamos, entender por qué piensan esto. Es decir, las demandas anti-SLAPP, todo este proceso que ha sido de dilación, que lo han Ujú. perdido en ese contexto, por ejemplo, con la presencia de Patti Chapoy, que era, hoy por hoy es obligatoria o la protección de la integridad jurídica en términos de, de TV Azteca contra esta persona por la aceptación de sus demandas de SLAP. Ahora, entramos con las mociones. ¿Cuántas mociones hoy quedan de pie y cuáles son los puntos más fuertes de estas mociones para ti? ¿Y cuáles si tienes una idea de cuáles han sido desestimadas? Bueno, mira, yo te puedo decir que las agruparon en cuatro, pero Ujú. obviamente más adelante vamos a ir desglosando los 11 puntos que todavía están defendiendo. Sabíamos que eran más o menos como 80, ¿no? Los que habían metido en un principio, dentro de que habían más o menos algunos de Armando Gómez, de Ángel Gabriel y de ella, obviamente, pero particularmente quedan algunos muy específicos que te digo que vamos a desglosar, pero yo creo que nada más con estos 4 que estamos mencionando, ya son, pues, súper, súper importantes. Recordábamos que obviamente la televisora, al decir que ya eran muy pocos, quería hacer que fuera un juicio sumario, ¿no? En este caso, el juicio sumario, pues, es que el juez, obviamente, con los puntos, analizándolos, pues, él tome una decisión y ya no es necesario que haya una selección de jurado. Pero pues en Oh, este caso, no, el juez decidió que no, que había muchos puntos que sí era necesario que un jurado lo decidiera. Entonces, pues no, se denegó la moción de que fuera un juicio sumario. Entonces, en este caso, pues, con estos 4 puntos, bueno, mencionábamos obviamente que en la parte de la ley de Antislap que TV Azteca intentó, usar, ujú, pues obviamente manejan mucho lo que es la libertad de expresión, ¿no? Pero en claro. este caso, pues hay situaciones, te digo, muy específicas en las cuales, pues sí, sí el juez dijo no, optó por la opción de que no valía y que muchas de las cosas no eran menores, entonces Ujú, sí eran, ahora en este caso, pues te digo que se tiene que defender que realmente no hubo malicia por parte de la televisora en atacar pues a la cantante, ¿no? Y sí, obviamente también se tiene que valorar el daño que ella dice haber sufrido. Entonces, pues sí, ese es uno de los puntos que no, que pues que se aprobaron. Y en este sí, caso, también, bueno, aquí esta es mi teoría, obviamente. Hay vale. una moción que se llama injunction, que Ok, es una especie de medida cautelar. En ok, este caso, lo que se menciona es que TV Azteca intentó demandar a Gloria en la Ciudad de México.
Ok. como para bloquear lo que pasaba en Texas y Oh, hacer que no hubiera jurisdicción. En este caso, el juez no lo tomó muy bien. Lo tomó como que la televisora estaba intentando amedrentar a ella, entonces dijo prácticamente que no, que yo estoy llevando este caso y prácticamente a mí no me van a quitar la jurisdicción, entonces, wow, qué locura. prácticamente lo que hizo fue como bloquear esa demanda. Es impresionante. Entonces, sí, 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 entonces, pues en este caso, al haber ganado estas mociones, Ujú. el equipo de la cantante logró que pues, o sea, logró lo que casi nadie ha podido hacer, ¿no? Que es demandar a una Televisora. televisora, así es, y Y es quitó, pues, sí, 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 quitó los impresionante. escudos legales. Perdón, perdón. Ah, no te preocupes, no te preocupes para nada. Me encanta lo que estás diciendo porque me parece fascinante el hecho de poder ver esto con datos jurídicos, porque yo sí creo que el lenguaje de la ley se aplica como es como el dinero, que lo puedes tú darle como sea, pero al final el dinero siempre va a aplicar una regla matemática que es elemental para poder existir. Y ahora te digo, hablaste de una intención de dolo y yo estoy seguro que hay una figura jurídica que tiene una denominación como tal. ¿Cómo es esta figura, si te acuerdas? Había algo con malicia, algo así era la palabra. Sí, bueno, déjame te busco el término. Bueno, aquí prácticamente tiene que demostrar la defensa de Gloria que hubo una malicia efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no era por el hecho de la libre expresión y por querer llevar la noticia, sino porque realmente había algo en contra de ella, que era un ataque personal contra ella. Entonces, pues, obviamente, pues sí, yo creo que también por eso parte de la estrategia es que Pati Chapoy se presente en el jurado, Mm, o sea, frente a los interrogatorios, en persona, porque se estaba pensando en que ella los pudiera contestar desde su casa, o sea, o una videollamada, o hasta un video grabado. En este caso no puede ser así, a ella a fuerza tiene que presentarse. Entonces, pues lo manejábamos en el caso del interrogatorio que sea, pues, fuerte, como ya analizamos en el video pasado, pues yo creo que sí, es algo que va a ser como interesante de ver porque pues también, pues podría ser hasta una trampa en cuestión de las preguntas, ¿no? Y a la forma en la que se hacen estos cuestionamientos. Entonces sí, 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 sí. Pero pues en este caso sí, aunque fueron 4 puntos que realmente no son, tú dices, son muy pocos, yo creo que ujú. son suficientes como para que el juicio vaya. Y es por eso que la visión de una persona ganando es tan compleja, porque no se, digamos, como que no se puede ver muy específicamente que gane una persona o la otra. Creo que va a haber mucho simbolismo en todo esto, porque hay conceptos como la libertad de expresión que son tan inconmensurables que no puedes tú decir más o menos en qué punto todo esto empieza a desdibujarse. Lo cierto es que, y me da mucha risa esto, Sharon, porque lo estaba viendo en el docket, y Ujú. ves el docket y es algo tan extraordinario, la cantidad de párrafos que tienen lo que es la parte de TV Azteca en comparación con lo que pasa el mismo día, que son litigios menores, o sea, este caso de una superestrella contra una televisora tan grande es un caso que no se ha visto casi nunca en la historia de los medios de comunicación contemporáneos. Eso es lo que yo creo. Capaz estoy equivocado, pero este nivel es que está tan impresionante porque son dos fuerzas que se miden en ese contexto. Ahora, entre lo que estamos especulando, podríamos atrevernos a especular con un nombre que yo sí diría que sí lo podríamos pensar. Tamara Zúñiga podría funcionar como una especie de testigo en teoría con respecto a este caso. ¿Y qué tanto le serviría a la parte de la cantante y del testimonio de Tamara en ese contexto? Bueno, esto es muy difícil de saber, pero ¿tú qué piensas de eso? Bueno, mira, yo creo que vamos a tener que ir como que haciendo un desglose en orden, porque la verdad es que obviamente van a ir como narrando ciertas cuestiones. Te ponía yo el ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? En fecha tal del año 2012, la televisora sacó un programa en el que se dijo esto y esto y esto. Entonces Ujú. ellos van a tener que presentar una especie como no sé, a lo mejor un contrato que se canceló en las fechas siguientes, ¿no? 2 meses. Entonces, obviamente en este caso, yo creo que nada más el testimonio de Tamara va a ser como un precedente de que antes de que la estuviera, o en el momento en el que estaba en Brasil y todavía la extraditaron y hubo esa declaración, yo creo que es más como para mostrar que ya hay una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como de secuencia que ya venían haciendo, un patrón, ya lo venían haciendo.
un sistema. Entonces, obviamente, en este caso, yo creo que dentro de los testigos que van a llamar, van a ser, pues, a lo mejor extrabajadores de TV Azteca que no terminaron muy bien, a lo mejor algún reportero que trabajó en la época con lo mismo, que argumenten que sí, No me digas que Sabina prácticamente. Berman va para allá, Charlie, Sí, para allá, me desmayo. No, así no es, puede sí. ser. Sí, O sea, que vamos a ver a se Sabina por allá. rumora que sí, que ella es una de Ah, las, sí, ella, bueno, quiero llorar. Qué horror. O obviamente, sea, pues obviamente es parte de la estrategia de ellos, pero sí, probablemente sea ella. Te digo, supongamos que a lo mejor, digo, algún reportero que trabajó en la época, si les llegan a hacer una pregunta similar a decir, por ejemplo, la orden era ataquen a Gloria o sea, porque ah, por el rating o algo similar, pues sí, se podría, pues considerar, ¿no? Pues dentro del parte pues de las opiniones que van a tener el jurado. Y en este caso, pues también de la cuarta moción que te mencionaba, que sí, pues que sí aprobaron, ajá. prácticamente pues fue como un gane porque para el equipo, porque pues van a poder checar, aquí dice vulgarmente, las tripas de la televisora, porque van a Pues, poder checar qué correos fuerte. internos, presupuestos, contratos, que antes Wow. pues no podían mencionar exactamente. Entonces, te digo, van a hacer una especie como de, sobre todo por la defensa, que es, bueno, sabemos que está pre- suponemos por el hecho de todas las menciones que se han hecho, te digo, no es oficial, pero en este Ujú. caso Camille, que está liderando la defensa de Texas también, entonces ella es muy meticulosa con esas cosas, no va a exponer, supongamos que llama al estrado a Pati Chapoy y le dice, usted en tal fecha dijo esto, y menciona, miren, y pongan la siguiente escena, ¿no? Y pongan ahí, se perdieron tantos millones de pesos en un contrato total, entonces usted dijo esto, usted dijo que usted controla la narrativa y que en México, si usted dice que alguien no va, no va. Entonces, Ah, van a empezar, sí, va a ser un cuestionamiento así similar. Bueno, yo analizo que más o menos va a ser así, ¿no? sí. Entonces, sí, definitivamente yo creo que, por ejemplo, en el caso de Tamara, en el caso de pues todas las personas que en algún momento, incluso también ha habido pues actores y cantantes que han sido víctimas, en teoría, ¿no? De la televisora y probablemente también los puedan llamar a testificar, nada más como para hacer un precedente de que la televisora les hizo mucho daño. Qué fuerte. Todas, sí, todas estas cosas por las que, que en algún momento la cantante ha tenido la fama de adjudicarse esos problemas, así como en tu caso de Venezuela y Ujú. todo Ah, cuando fue lo sí, de sí, la sí. Miss Universo, todas este Todo, tipo de cosas. todo lo que Estas, pasa por el estas, frente de ella, ay, ¿cómo estás tú? Te mando saludos. Yo sí, también viví lo mismo que tú, o sea, qué impresión, qué impresión. Qué sí, impresionante sí, esto. sí. Y lo interesante de todo es como que, porque claro, aquí empieza a jugar y siento que va a ser así. Las partes todas van a sacar lo que puedan sacar en este juicio. Este juicio va a ser el preámbulo a lo que será el de California y sin embargo también siento que será igual de intenso, porque en este vaivén de mostrar una cosa y la otra, me pregunto yo dónde queda el tema de la jurisdicción, de la jurisprudencia, de limitar el campo de investigación hasta cierto parámetro, porque se desdibuja un poco entre lo que va y viene, porque podrían ellos adjudicar también, por ejemplo, las acusaciones que tiene este cantante, obviamente, por la investigación de Fuego contra Fuego, de supuestas empresas fantasmas, de todo este engranaje bueno, de empresas, tú sabes, en ese sentido, pues lo que Ujú. arroja esta investigación. Y eso podría pasar, podrían ellos llevar el tema de fuego contra fuego, por ejemplo, a modo, no sé, de probar un punto, podrían ellos probar que simplemente se ha utilizado este tipo de metodologías para, por ejemplo, utilizar testaferratos, gente que se adjudica a empresas que no existen, lavado de dinero, todas esas cosas, ¿importan en California? Sí, de Te hecho, digo, en Texas. perdón, sí, en Texas, sí, dentro de los 11 puntos que están aprobados, no sé si quieres que empecemos a leerlos, pero pues, mira, es que eh, yo creo que obviamente nosotros que conocemos las versiones anteriores decimos, pues, ok, sí, ella a lo mejor está demandando por difamación, pero ella actualmente tiene un juicio que está activo en California, ¿no? Y están acusándola de lo mismo por lo que fue acusada hace más que, que son casi 30 años, ¿no? 20 años, perdón. Ajá. Entonces, obviamente nosotros diríamos, ¿no? Pues, o sea, no podrían ustedes juzgarla ahorita
si realmente todavía se le acusa por lo mismo. Pero en este caso te digo que prácticamente lo que está peleando la defensa de la cantante es decir, a ver, ustedes no tienen por qué estar pendientes si ella fue culpable o no. Ajá, Ella sí, qué tuvo un falta. resultado en el que ella Ajá, es inocente, entonces ahorita total. ustedes nada más la están, a ella la están juzgando por difamación. Entonces, todo lo demás que está alrededor es como una basura, o sea, basura en el sentido de que contamina Un ruido. la decisión, exactamente, es como un ruido. Entonces, en este caso, pues, esas cosas son las que están intentando, pues, Ay, Dios mío. quitar, quitar. Yo te voy a decir una Entonces, cosa. por eso es más complicado, sí. A modo personal, te lo voy a decir esto, una opinión personal y ojalá o sea, no se escandalice la gente, pero por favor, Gersmanero que libere esa carpeta. ¿Qué tiene él con esa carpeta, Dios mío, que todavía la tiene congelada? Y te voy a decir algo, Sharon, es una cosa que es Ujú, tan irrisoria, porque si te pones a ver, yo estaba hace poco cliqueando en internet y de repente doy con un artículo que se refiere a Gersmanero de esa manera, valga que parece redundancia, pero no lo es. sí. Se refiere a eso, del congelamiento de las carpetas. Entonces uno dice, qué fuerte es que haya, oficialmente se sepa que este hombre congeló carpetas, que ha impedido, por ejemplo, ha obstruido la justicia, y un poco que no tiene mucho que ver, como que te das cuenta que cómo es el mundo del espectáculo y cómo a veces se pueden salir con la suya porque tienen ese poder simbólico. Yo estaba analizando el caso de Kate del Castillo y viendo lo que pasó con ella y viendo todas las cosas que se vendieron después a la prensa, de las mentiras que ella dijo en ese contexto, cómo estas personas que son conocidas se salen con la suya, con crímenes que la gente promedio no se saldría nunca, y ellos, sin embargo, pues son capaces de hacer varias cosas que uno se queda impresionado. Pues es que es el famoso cuarto poder, ¿no? En este caso, quien tiene el poder mediático también controla la narrativa de la historia. En este caso, yo creo que más que nada es eso. O sea, también nosotros pues lo relacionamos con el hecho de que la cantante cada que hace una entrevista son entrevistas a modo, que están Sí, controladas, porque nadie se atreve a preguntarle, pues por los pues claro. cuestionamientos, por la demanda en California, porque nadie se atreve, ¿no? Y yo creo que si alguien se atreviera a Uf, hacer, imagínate que está en una entrevista y de repente alguien le pregunta algo que no deba, yo creo que en ese momento se para y se va, ¿no? Y a una demanda segura, bueno, porque en el mejor de los casos, quién sí, sabe, pero no. exactamente. Dios Entonces, mío. obviamente, mira, bueno, dentro de los 11 puntos, no sé si quieres que empecemos a mencionarlos Sí, brevemente, pero pues prácticamente estos 11 puntos, aunque pues dices no son tantos, es el corazón del juicio, o sea, es en la base de, porque claro, aquí es donde se tiene que probar que realmente fueron libertad de expresión, o sea, en este caso de llevar la noticia, o realmente hubo un indicio de que hubo difamación y malicia para que sí, el jurado tenga que decidir. Yo creo que por este simple hecho fue que un juez que a lo mejor sea un poquito más tajante, ¿no? Y diga, yo solamente veo datos, sí, no, y va, ¿no? En este claro, caso hay muchas cosas que son como de apreciación, entonces por eso es que tuvo pues que ir a juicio, ¿no? Con jurado. Mira, aquí menciona, eh, dice que la lista original fueron más de 22 declaraciones que presentaron los abogados de Gloria ah, y estuvieron agrupadas en 11 temas. vale, En este caso, bueno, te voy a mencionar alguno. Mira, por ejemplo, el primero que menciona, y algo de lo que estabas mencionando, la relacionan con vínculos con el narcotráfico. En este punto hubo un programa en Vendaneando y El Ojo de Huracán que insinuaron que Gloria tenía nexos con los capos de la droga para financiar su carrera o protegerse. mm, En este caso, dice, ¿por qué es difícil de defender? Porque no existen registros policiales ni cargos en Estados Unidos o México que respalden esto. Entonces, decirlo sin pruebas es difamación. claro, y además que aunque ellos lo puedan comprobar hoy en día, que quién sabe cómo han cambiado las cosas, no se sabe el panorama hoy en Sí, día, no pero si lo sabemos. comprueban hoy, supongo que adjudicar la difamación también viene en retrospectiva, cuando en ese momento lo dijeron no tenían las pruebas para decir lo que estaban diciendo, es lo que yo entiendo. Así es que yo creo que hasta nosotros en menor escala lo vemos, porque obviamente nos enteramos de muchas cosas pues que están ocurriendo, pero Ujú, también debemos de tener como que cierto criterio al momento de sacar la noticia, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que era algo que les pasaba a ellos dentro del programa, ¿no? Que a lo mejor les llegaba esta noticia y no sabían si decirla o no por las bases que no tenían. Y pues, veámoslo de esta manera, o sea, al día de hoy, pues ellos tampoco tienen una sentencia que tal que los relacione con eso. O sea, tenemos todos, hay muchos indicios y muchas sospechas de lo que estamos diciendo, pero claro. obviamente no hay un dictamen legal que lo esté
confirmando. Entonces, en este caso, Claro. pues, esta va a ser uno de los puntos que van a tener que defender. Bueno, y en honor a la verdad te diría que en base a todo eso que me dices, podríamos nosotros especular, digo, especular otra vez, repito esta palabra Sí, sí, porque sí, estamos especulando, que sí. también pudo haber sido o pudo haber ocurrido cualquier cantidad de cosas. Es decir, la justicia que debió supuestamente llevar esto digamos, a judicializarlo, lo que hicieron fue quizás obstruirlo. Quizás en ese contexto la justicia fue servil a algo que no, para que no se comprobara lo que dice la televisora y quizás en su momento ellos sí tenían cómo comprobarlo, pero se toparon con esta pared, como pasó justamente con Nieto, con la UIF, la unidad la UIF, que creo que es Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, a la cabeza de Nieto, justamente se encuentra con la pared de Gertz Manero, que es el fiscal general, que es el que judicializa la causa, el que tiene que oficializar las incautaciones en ese contexto. Y pudo haber pasado algo así, es una especulación totalmente, porque a veces también uno dice, no habrían ellos de arriesgarse a tanto sin haber estado seguros de algo. Y netamente por algo emocional lo dudo. Sin embargo, pues sí es algo que, pues yo creo que el juez lo va interpretando en relación a lo que ha sido todo este panorama jurídico. Y no olvidemos que precisamente para el juez, supongo, que él está viendo que hay un proceso de dilación, que es un sistema que se ha ejecutado durante estos 15 años a través de las medidas que ha impuesto la televisora para impedir llegar al juicio. El juicio sumario, la no jurisdicción del caso en Texas, son todas tantas cosas. Pero bueno, estamos recapitulando las mociones. Quedan 11 mociones, Sharon, si no me equivoco, categorizadas en 4 subcategorías distintas, ¿cierto? Sí, bueno, es al revés. Son 4 Ah, mociones en 11 puntos. exacto, Pero exacto. sí, 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 sí. Bueno, te digo, en este caso, mira, pues es que veámoslo de esta manera, o sea, cuántas investigaciones periodísticas han salido aquí en México, sobre todo aquí en México, que obviamente esto es a nivel mundial, no solamente pasa en México, ¿no? Pero específicamente hablando de México, cuántas investigaciones basadas en, obviamente, en entrevistas, en papeleo, o sea, realmente periodistas que se le han dedicado a investigar los temas que realmente no pasan más de algún rumor, ¿no? Porque obviamente para llegar a un veredicto legal, una sentencia, pues ya es otro tema, ¿no? Entonces es un veredicto de la opinión pública que pues obviamente no es, pues no, Más a fiable. veces exactamente. Entonces, pues yo la verdad, o sea, en este caso, pues yo, en este punto, pues yo, obviamente decimos nosotros, ¿no? Prácticamente cuando ella sale absuelta, pues obvio, yo creo que hubo bastante indignación por un sector. Hubo otro Ujú. sector que se dedicó a alabarla y a Total. decir que fue una víctima y que se Sí. redimió y el ave fénix y todo lo que se maneja hasta el día de hoy, ¿no? Sí, Pero obviamente también hubo un sector que sufrió de mucha indignación y más yo creo que las personas que investigaron este tema a profundidad como lo conocemos ahora nosotros y ujú. pues y pues llegaron a ese veredicto, ¿no? También. Claro, o sea, Entonces, imagínate tú, el que investigó la vinculación entre el juez Javier Pineda Arzola y la ex procuradora Patricia González, que eran pareja, brother. O sea, imagínate sí, eso, un conflicto de sí, intereses total, es una indignación. Aparte que te preguntas también por qué el juez Talamantes tenía que salir de esta causa de esa manera, porque Talamantes sale y él adjudica oficialmente que él estuvo atacado por la defensa en modo personal y ya tiene un conflicto de índole personal, por eso se va. Pero antes de irse, y eso me parece algo poético entre tanto lo jurídico, ¿no? Que es algo que te da la parte más emocional, que es, él le advierte a Liliana algo que quizás le salva de un infierno terrible. Le sí, advierte que no declares la muerte de la bebé, que no confiese la muerte de la bebé cuando los padres estaban decididos a esconder esto. Y eso es impresionante también, ¿no? Que es como que ese proceso que te muestra el ser humano que está detrás de esto que denominamos como emociones. Estas instancias jurídicas tienen un nombre y un apellido y son seres humanos que al mismo tiempo actuaron de una forma que hoy por hoy lo puedes pensar. ¿Cómo es posible que estas personas querían ocultar la muerte de su propia hija? ¿Cómo esto pudo haber sido posible? ¿Qué clase de ser humano lo hace? No lo sé. Pero eso es un indicio de donde ya sé la verdad, supongo yo, porque más allá de todo esto que estamos hablando, yo creo que nosotros tenemos una postura y la gente, yo creo que está claro, pero no podemos tampoco cegarnos en la postura y no ver lo lógico, que es lo que queremos entender hoy. Estamos hablando de las mociones, pero hablamos también de eso, de ese detalle que tuvo el juez Talamantes con Liliana, que le salvó quizás años de libertad, porque iba derechito a una trampa mortal, parecido a lo que pasó con Roberta Menuso cuando hizo su primer libro. pues de hecho dentro de los 11 puntos se menciona eso, mencionan la muerte de la niña Ajá, y obviamente también el punto que mencionan ellos es pues obviamente que la niña falleció y que fue descuartizada y desmembrada.
Entonces, ese tipo de información, obviamente ellos no se la inventaron, ¿no? La, pues se las dijeron las mismas testigos y víctimas del caso, pero en este caso, como no hay una evidencia forense que respalde tal cual la afirmación entonces en este caso, pues dicen que pues están como aprovechándose de la tragedia familiar y obviamente es un daño que les están haciendo por generar rating nada más. O sea, es Entonces, posible que veamos que en teoría, si esto pasó como dicen las sobrevivientes que pasó, que ojo, hay que aclarar que las sobrevivientes tienen una forma de entender lo que pasó, en la que todas coinciden en datos que son fundamentales. La ujú. presencia de Raquel Portillo en esa noche es algo que para ellas es indiscutible, sin embargo, Raquel insiste en que ya no estaba, cosa que no legitima a la cantante. ¿Estaba o no estaba Raquel? Cada quien puede pensar a quién creerle, pero sin embargo, y podríamos estar especulando, bueno, estamos especulando básicamente, en que se podría estar utilizando este acontecimiento para encubrir lo que realmente pasó. Y eso sería una injusticia para esa niña que ya no está, porque en el fondo yo creo que hay que pensarla como un ser humano independiente de su madre. Porque la justicia que ella debería haber tenido no la tuvo porque sus padres no la están buscando. Y esa es una realidad que es inescapable. O sea, es inescapable que la sociedad haya olvidado, que entre en conjunto hayan preguntado por qué ella no ha buscado la justicia real para su hija. O sea, porque no han intentado ver qué fue lo que pasó. Y hoy, aquí justamente en Texas, lo utilizan para comprobar una difamación. Pero eso es ahí donde yo digo que qué impresionante es eso, ¿no? Las leyes cómo pueden obviar ciertas cosas. A mí me impresiona muchísimo. Pues mira, otro punto de los 11 que estamos mencionando, creo que este ya sería el tercero, es la acusación de asesinato, en este caso de la niña. Dice que más allá de lo macabro que manejaron el tema del desmembramiento, también Ajá. mencionan que la televisora emitió comentarios sugiriendo que Gloria no solo fue negligente, sino que causó directamente la muerte de su hija. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el derecho de acusar a alguien de un crimen en este caso, sin una sentencia, también depende, se maneja como difamación. En este Wow. caso, pues argumentará la defensa que fue malicia, que lo dijeron con malicia para afectarla a él. Pero en el fondo, Sharon, te digo una pregunta. En este caso, más allá de lo jurídico, ¿hay inocentes en este caso? Digo, inocentes en el sentido de que entre la televisora y la cantante. Porque si la televisora, en teoría, pudo haber puesto especial interés en que se encuentre este caso, ella y el accionar del resto de las personas no es menos horrible. Sigue siendo aterrador y horrible lo que pasó en ese contexto. Eso es algo que me impresiona que no impacte eso en cuanto a la difamación como per se, ¿sabes? Ujú. Sí, pues es que, ay, perdón, No, está no te preocupes, fallando. no te iba a decir que, porque te estoy interrumpiendo y era que este primer grupo de las mociones, ¿cómo lo denominarías tú? ¿Cómo los agrupas? Pues es que yo creo que básicamente son cosas que ya hemos oído en el pasado, cosas que obviamente nosotros dentro de nuestro criterio personal, pues decimos, es que, o sea, sí fueron así. El detalle aquí es el candado que te da la ley, de qué cosas sí puedes decir y qué cosas no, porque mucho es tu opinión y mucho es lo que jurídicamente se ha dicho que sí es. Entonces, en este caso, digo, pues todas estas acusaciones ya conocíamos dentro de todo, pero pues son de las que sí se quedaron como aprobadas, que se van a defender dentro del juicio, pues yo creo que prácticamente tal cual, yo creo que no están, al menos desde mi punto de vista, no creo que realmente estén dando una malicia tal cual por parte de la televisora, simplemente estaban reportando lo que en ese momento se dijo, ¿no? El detalle aquí es, la verdad es lo que no sé, y yo creo que eso se va a ir viendo conforme vaya avanzando el juicio, va a ser en cuestión de que en qué tiempo se dijo. Si se dijo antes de que fuera juzgados, tal vez ahí pues sería parte de la investigación, ¿no? Pero si se dijo después, pues ahí sí sería un problema para la televisora porque pues ya había como tal una sentencia. Y pues dentro de esos puntos, te digo, ahorita estoy yendo un poquito en desorden, pero por ejemplo, uno de los puntos que se maneja es Ujú. que hubo un soborno a la justicia mexicana. Ese es Ah, uno de los puntos. En este caso, por ejemplo, mencionan que la televisora sostuvo en repetidas ocasiones que la absolución de Gloria no fue limpia y no fue porque ella fuera inocente, sino que compró a los jueces o ah, utilizó sus influencias políticas para salir de prisión.
Entonces, este es un conflicto legal porque esto es prácticamente un ataque a la validez de la sentencia judicial. Entonces, la defensa usará esto para decir que la televisora se cree por encima de la ley y que está ignorando los veredictos oficiales para mantener su propia narrativa. Entonces, esta Entonces, primera categoría de las mociones podríamos denominarla como la incautación de delitos, de delitos que ellos dicen que no hicieron, bueno, no sé, al final de todo, delitos que ellos, según lo que cuenta ella, afirmaron y ella no los había cometido, no se pueden demostrar. Esta sería la primera y categoría, ¿no? sí, sí, pero estos como que yo creo que la primera categoría como de parte es un poquito más, ¿cómo te puedo explicar? Como que los están manejando como que fueron delitos, pero que no, realmente no procedieron. Porque, por ejemplo, dentro de los siguientes temas que maneja, también maneja la parte del reclutamiento. Ok, Y si lo analizamos, por ejemplo, esa parte es uno de los puntos que se está valorando en la Corte de California, paralelamente, ¿no? vale. Entonces, pues el reclutamiento también pasó antes de. Entonces, sí, 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 o sea, realmente te digo, o sea, sí podríamos como catalogarlos como tal vez como delitos que no fueron confirmados o no fueron juzgados, y en este caso, como no fueron juzgados, pues solamente son rumores de que existieron, pero que realmente no hubo una sentencia. Claro. Sí, definitivamente ahí podemos ver la naturaleza de la difamación que adjudica justamente la cantante. En la siguiente categoría, ¿cuál pondrías tú? Porque vemos acá lo que diría, por ejemplo, vínculos con el narcotráfico, también compra de la justicia, sobornos a jueces y todo este Eh, proceso. O sea, pues también manejan el pasado criminal de Armando Gómez. el pasado. Maneja que la televisora afirmó que Armando Gómez era parte de una mafia dedicada al contrabando de estupefacientes. Y dicen que aunque Armando tuvo un incidente legal, obviamente sabemos lo que pasó de que Ajá. intentó pasar este dinero, dice que los abogados de Gloria argumentan que la televisora infló y distorsionó los hechos para que se presentara él como un criminal activo y peligroso, dañando los negocios de la pareja. Wow. O sea, y básicamente ellos no, o sea, no van a decir respecto a qué específicamente fue lo que pasó en ese contexto, o tiene relevancia, porque al mismo tiempo poco se sabe cómo, por ejemplo, él logró zafarse bueno, este delito, básicamente, porque si lo hallaron culpable, digo, pasar, y es lo que se sabe, ¿no? Pasar $400,000 por la frontera en efectivo no es cualquier cosa, o sea, no es cosa menor. No, Entonces creo que ahí está tan complejo, porque cada quien tiene tanto rabo de paja que se acercan a la candela y se queman. Porque sí. podríamos hablar también del caso, y esto yo sé que no tiene mucho que ver, pero por ejemplo Lucy Garza, la mamá de Lucy Garza es acusada de secuestrar a este hombre, a Armando Gómez, y ella es vinculada a una red compleja de clonación de tarjetas y de creación de empresas fantasmas. Entonces tenemos esos delitos que, o coincidencia, están adjudicados a la mamá de la mejor amiga de estas personas. Coincidencias rarísimas, por eso te digo, y entiendo básicamente dónde viene su adjudicación de difamación, pero yo creo que Tebasteca también tendrá su as bajo la manga de decir, mira, pero aquí está este ejemplo, por eso lo estamos diciendo. No sé, ¿qué piensas tú, Sharon? Sí, 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 obviamente yo creo que van a tener que presentar, pues imagínate, son 15 años más de Sí, 15 años de documentos que van a tener que presentar y a lo mejor tal vez van a presentar pues su investigación y van a decir, miren, por estas razones que nosotros llegamos a esta conclusión, ¿no? Pero exacto. pues, pero es lo que te digo, o sea, realmente eh, es que a veces es como que yo siento que sobre todo la justicia, obviamente me gusta ver videos de los juicios, de cómo dictaminan, y en este caso manejando el estilo, por ejemplo, de Camille, que ella es mucho Mm. de rumores, solamente son rumores, objeción, esto no va, o sea, Ajá, como que el hecho de quitar ciertas cosas que tal vez las tienen que mencionar para que el jurado lo escuche, porque date cuenta que es una apreciación, pues, de un jurado, o sea, realmente son 12 personas que van a tener, pues, diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí va a ser importante la parte en la que mencionan la investigación y digan, bueno, ok, sí te creería yo porque veo esto y esto y esto, pero realmente, judicialmente, pues esto no es se que, tomó ojo, así, ¿no? también no es tan ilógico, porque si te pones a recordar un poco, cuando se empieza a desarrollar toda esta investigación de la UIF, de las empresas de fuego contra fuego, es la misma cantante la que sale diciendo, en un tweet, diciendo que ella no va a retirar la demanda contra TV Azteca. Y eso me pareció tan, como que dije, wow, o sea, ¿qué tiene que Ujú. ver? Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, 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 Pero o sea, sí, ¿por qué mencionarlo, no? ¿Qué tiene que ver? exacto. Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué está queriendo ella decir? Que esto que le está adjudicando lo ha
confabulado la televisora. O sea, y está difamando entonces ahí también a la televisora. No sé, ¿se puede difamar a una televisora? Supongo que sí. Pues pues sí, sí, realmente, o sea, bueno, mira, por ejemplo, no sé, en este punto que menciona, es la falsificación de documentos y fraude migratorio. Obviamente dice que hubo declaraciones donde se sugería que Gloria y su esposo utilizaban identidades falsas o documentos alterados para operar sus negocios o Dios, residir en Texas. Y aquí, Dios. por ejemplo, la prueba de Gloria dice que sus abogados presentarán sus visas y residencias y registros legales y que Ajá. según están impecables en Estados Unidos, Qué para fuerte. demostrar que la televisora inventó los delitos federales para asustar a sus negocios y a sus socios comerciales. Imagínense que no Entonces hemos discutido ni siquiera, vamos por la mitad de las mociones y cómo se categorizan cada una. Y esto ya parece una sí, el final de una telenovela así, de verdad, de infarto. Porque imagínate, punto crucial, Sharon, y yo espero que sí se pueda ver el debate entre Camil Vázquez y esta señora Paticha. Pues imagínate sí, sí, el sí. interrogatorio, el cruce de líneas, una con la otra. Yo no sé, o sea, creo que ahí diríamos ganó una o ganó la otra y ganó por consecuencia la parte que defiende. Sí, sí, la verdad va a ser algo muy interesante de ver. Y pues yo creo que también te digo, yo creo que la parte en la que pues se hacen los cuestionamientos, pero también mostrando las pruebas, ¿no? Claro, Entonces yo claro. creo que va a ser bastante interesante. Y pues bueno, mira, nos faltan uno, 2, 3 puntos, 3 puntos nada más. Vale, En este punto, bueno, lo que yo mencionaría sería lo que ya sabíamos de la paternidad de Ángel Gabriel. ok. Y pues obviamente ya conocemos el contexto, ¿no? Que se cuestionó públicamente y de forma muy denigrante la concepción de su hijo, mientras Ok, ella estaba en prisión, y sugiriendo teorías muy escandalosas. En este caso, la defensa va a decir que los abogados argumentan que esto no solo la difamó, sino que causó un daño emocional irreparable al menor, quien es ciudadano estadounidense y vive en Texas. En este caso, pues también se maneja la parte de jurisdicción porque él vive en Texas. claro, claro. Eh, Creo que es el único punto en este caso que se menciona a Ángel Gabriel. Y bueno, ya los últimos que se mencionan, en este caso, pues es uno de los que ya conocemos, en el que se menciona que ella fue nombrada como la marca, ¿no? La marca de Trevi Andrade, el clan Trevi Andrade. Ajá. Entonces, con ese término, ellos quisieron manejar que el uso sistemático para que todos, en este caso, todos los medios de comunicación lo manejaran así, e incluso después del 2004, que ella ya había sido absuelta. Entonces, en este caso, pues el argumento va a ser que el juez aceptó que Gloria era como la cabecilla o el líder de un clan criminal, ignorando que ella fue absuelta. Y de esta forma, pues, perpetuó a la cantante con el fin de lucrar. Sí, no, Entonces, y de tantas cosas. O sea, su defensa estuvo ligada a este hombre hasta los últimos, casi hasta lo último del juicio. O sea, estuvo muy, muy vinculada a ella, su mamá, la mamá de Raquel también estuvo vinculada con esto, porque no podemos olvidar, ojo, este es un detalle que a mí no me parece menor, que es la misma mamá de Raquel la que cuenta, bueno, es Raquel la que nos cuenta que ella fue secuestrada supuestamente por Eduardo Andrade. Y eso es un episodio que no es menor, porque como ella puede ser esto y la madre, al final está que Dios lo bendiga, que Dios que no haga tantas travesuras, o sea, travesuras, por Dios. Una locura. Entonces sí, es increíble porque las probabilidades son tan imposibles de descifrar. Hay tanto misterio en lo que va a ser este caso, porque el lenguaje de la justicia no se parece mucho al lenguaje de lo que es los hechos fácticos a veces. Hay que delimitar un juicio a cierto contexto. Y es ahí, en el proceso de delimitarlo, en que se pierden ciertas versiones. Se cortan de alguna forma narrativas alternativas y se legitiman otras. ¿Cuál legitimará? No se sabe. La que tenga más peso según lo que pueda el juez interpretar y el jurado. Ahora, estamos con esto. El proceso de adjudicación de testigos, toda esta contrastación de pruebas, ¿ya está efectivo? ¿Ya se han aceptado la lista de testigos? ¿Sabes algo de eso? ¿O si sabes también la contrastación de pruebas ya está hecha o todavía falta para esa instancia? bueno, mira, lo que te comentaba dentro de lo que se ha podido investigar es que la jurisdicción en Texas es Ujú. diferente a la de California. Obviamente, perdón, creo que se cortó un poquito. Antes de que- Ajá. Bueno, te digo que la jurisdicción es diferente tanto en Texas como en California. Y incluso por ejemplo, en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que fue televisado. En este caso, yo la verdad no creo que vaya a ser televisado, porque obviamente la cantante sí está peleando porque sea así, ella le conviene que se sepa, pero la televisora sí está siendo como que muy cuidadosa de que no. Entonces realmente es una situación que todavía no se decide.
todavía no deciden si va a ser pública o no. Pero en este caso, por ejemplo, en la cuestión de testigos, mira, otro de los puntos que nos faltan, creo que nomás es este y uno más, Ok. menciona que a ella se le nombró como esquizofrénica peligrosa. Si recordamos quién dijo Oh, esto, claro. fue su abogado que la liberó, ¿no? Dice, en Sí, este sí. caso, se afirmó en la televisión nacional que Gloria había sido diagnosticada como esquizofrénica peligrosa y que era una amenaza para la sociedad. Y en este caso, Oh, pues ella ha presentado sus expedientes médicos que demuestran que es falso. Y para el juez inventar una enfermedad mental para desprestigiar a alguien es un ataque directo a la reputación. Entonces, en wow. este caso, ves que habíamos nombrado que el abogado Lin había sido pues perdido en el tiempo porque pues no sabemos Ajá. realmente qué pasó ese tema. ¿Dónde está? O sea, queremos saber esa verdad. Así es, Y entonces pues Roberta. ojalá se le pueda llamar como testigo dentro de la lista, pues Yeah. para que nos comente pues su parte de la historia, ¿no? A lo mejor si le acabaron pagando, no le Claro, pagaron, qué pasó con su familia, porque también fue amenazado por Armando Gómez y eso no es un claro. invento, lo dijo él en cadena nacional, entonces pues sería interesante No, no. escuchar parte de ese testimonio, ¿no? Yo creo que la lista de como tal de testigos se va a ir subiendo conforme vayan pasando Sí. las semanas, hasta el mes, pero pues podemos con todas estas mociones especular cuáles van a ser los testigos de ellos y obviamente pues saber también cuáles van a ser los testigos que va a llamar la defensa, ¿no? Totalmente. Uno de ellos sin falta y seguramente va a estar ahí, va a ser Mari Morín, estoy casi seguro, me imagino, ¿no? Porque va a adjudicar en pro de ella y supongo que Tamara, no sé, no puedo especular tanto, pero lo que sí voy a decirte es que hay muchas, ¿cómo te digo? Muchas ironías en todo este caso, ¿no? Que a veces te quedas como que la ley te limita muchas libertades. Sin embargo, tiene sentido lo que se está tratando de hacer en el juicio. Ahora va muy lógico en ese contexto. Vamos a ver y dependerá mucho de la defensa. Yo creo que va a estar marcado también por lo que son las pruebas, pero más allá de las pruebas, los testimonios encontrados. El cómo se confronta un testimonio con el otro. ¿Hubo compra de testigos o no? Porque esa es una variable que va a estar indudablemente como una la parte se la adjudica a la otra. Y lo peor de todo es que quizás no veamos nunca respuestas a estas preguntas, porque puede, como les digo, la privacidad como una moneda de cambio es fundamental en este caso, y lo va a hacer. Va a ser utilizada porque es parte del capital simbólico del ganador. El que gana va a tener que decir qué va a hacer con esta privacidad y a cambio de qué lo va a mantener o en silencio o expresarlo. Ahora, ¿cuál es la última moción, Sharon, que nos estabas diciendo? Pues parece que eres mago. Esa variable es esa. Porque la última o sea, la última punto que guardé para el final Oh, es que manejan ellos que hubo amenazas a testigos en el presente, o sea, el día de hoy. Gloria afirma que según enviaba a personas armadas o utilizaba tácticas de mafia para intimidar a las ex víctimas y evitar ajá. que hablaran en nuevos documentales o entrevistas. Entonces, Gloria sostiene que ella no ha tenido contacto con ninguna de esas personas en décadas. Y si la televisora no puede presentar una denuncia policial real que respalde estas amenazas, el jurado lo verá como un invento para pintarla como una criminal peligrosa. Yo. Pero en la actualidad, pues sabemos que ya hay denuncias por parte de las víctimas en México. Entonces, prácticamente yo creo, y aquí me voy a adelantar un poquito, es mi forma de pensar, es mi opinión, yo Ujú, creo que este va a ser el punto que, aunque ella lo mencionó en su defensa, a ella la puede catapultar a un veredicto no favorable para ella, porque en sí. este caso, pues están presentando demandas en México de que sí hay una intimidación por parte del equipo de ella, por parte Mm. del esposo de ella y extras que están intimidando a las víctimas. Totalmente, totalmente. Es un horror ver las imágenes del hotel de la familia de la Cuesta, o sea, con una retroexcavadora entra en una propiedad privada. Esto forma parte de lo que parece esa mano oculta que tiene una dirección bastante específica. No podemos olvidar tampoco que las declaraciones de Raquel Portillo en este podcast que hizo con Said, creo que se llama el chico, ¿no? Que ella Sí, decía, yo pensé que había un depredador, pero hay dos, porque todo este tiempo abogados, la señora Vic, todo este montón de cosas que han sido aparentemente puestas en el devenir de lo que ha sido su vida, ella creo que lo que da a entender es que alguien las puso ahí, las ha puesto ahí, no solamente para sabotearla, sino para controlar hacia dónde ella va y con quién no va, le ha cerrado esas puertas.
evidentemente, Sharon, yo creo que esto ya es algo como medio un secreto a voces. Va a haber no un ejército, pero un bastante grupo de personas conocidas que están trabajando quizás en Televisa o en otros medios de comunicación que van a declarar en contra de TV Azteca, adjudicando que a ellos les consta este nivel de hostigamiento y agravio. El mismo Gustavo Adolfo Infante hace poco afirma que fue invitado a participar. Imagínate esto que nos cuenta ese hombre en este sentido. Y Ujú. sí, va a ser difícil. El juicio no era tan fácil como lo veíamos. Hay muchas probabilidades, pero lo que sí es cierto es que este juicio va a estar vinculado a lo que va a ser en California, porque lo de California yo lo veo un poco, bueno, no un poco, muchísimo más seguro. Yo no veo Sí. una posibilidad de que ella gane esta demanda en contra de sus víctimas, básicamente, y según lo que cuentan las víctimas de este caso. Algunas últimas palabras para esto, porque tendríamos que seguir desarrollando un poco más. Y tenía una pregunta para cerrar este capítulo y quizás empezar a hacer una otra línea de tiempo bastante interesante. Es con respecto a los libros, ¿no? Porque hay un libro que yo recuerdo de la escritora Anabel Hernández que se llama Las señoras del narco, algo así, si no me equivoco, y Ujú. involucran el nombre de Gloria Trevi en este contexto. ¿Por qué no demanda ella un libro como este? Porque ella no demanda por la forma, por el fondo y sí por la forma. Porque ella cuando demanda el libro de Carla de la Cuesta no es por lo que dice el libro, es porque utilizó su nombre y se está lucrando. Y esto parecía que no tiene mucho sentido, porque hay difamación. Si ella dice que es mentira, lo puede demostrar a través de acusaciones difamatorias. ¿Por qué no utilizar esto en estas circunstancias? Pues mira, yo creo que la pregunta está en por qué irse específicamente sobre TV Azteca y no por otros medios que también han hablado horrible de ella. Hemos visto las parodias que últimamente han estado subiendo varios canales que hacían, Exacto. burlándose de ella, del tema, revictimizándola, porque en este caso, pues, si ella era una víctima, pues la están revictimizando y vemos cómo ella sigue trabajando con la otra televisora, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poco Buen extraño, punto. ¿no? Que hasta el día de hoy siga como que diciendo que la televisora fue la que la estuvo condenando y masacrando y pisoteando hasta el día de hoy. En todo caso, yo creo que, por ejemplo, si el libro de Aline, que fue el libro que prácticamente las liberó a todas ellas de lo que estaban sufriendo, y en este caso, a lo mejor, no, yo obviamente era era pequeña para conocer cómo Sí. fue la cronología en ese tiempo, pero pues lo que sabemos era que TV Azteca empezó con la noticia y obviamente de ahí varios canales, incluso de Estados Unidos, empezaron a investigar sobre el tema. Ujú. Entrevistas que no solamente son, como la de Lidia Barrón, que no son, precisamente de TV Azteca, que también investigaron el tema, también sabían los testimonios de las víctimas y también llegaron a la misma conclusión. Entonces, yo creo que realmente tendría que estar, en este caso, en lugar de tan enojada con ellos, una parte de ella tendría que estar agradecida, ¿no? De que gracias a ellos que hubo cierta difusión, a lo mejor llamémoslo si quieren por rating, que también en ese momento lo estaban manejando de esa forma en un principio, pero después se dieron cuenta de que no era un caso de rating, era un caso realmente de abuso, había un caso de violencia contra la mujer, abuso de menores de edad, tráfico de personas, esclavitud, Terrible. etcétera, etcétera. Entonces yo creo que una parte de ella debería de estar agradecida, ¿no? Con que fue el medio que la liberó. No sé realmente es extraño que hasta el día de hoy siga manteniendo esa narrativa que manejaba con Sergio Andrade, de que TV Azteca había armado todo esto, ¿no? Para que a ellos los detuvieran y los atacaran y presionado a la policía para que hubiera de esa forma justicia, ¿no? Entonces, no sé, honestamente, Claro. ahí podremos cada quien especular y Sí, tener nuestra totalmente. Es que opinión, es una línea pero muy fina. realmente, O sea, sí, es difícil exactamente, entenderla. O sea, porque hasta sí. dónde, cómo mides la libertad de expresión, el periodismo investigativo en contraparte con la difamación y lo que es la protección de un caso que hoy por hoy se sabe que ella misma admite que es víctima. Entonces, sí hubo una necesidad de que esto se investigara y sí hubo una participación activa de ella en esconder todo esto, porque nadie lo puede negar. Eso no es una forma de que ella lo niegue. Ella estuvo asociada con este hombre en la misma defensa. El abogado que la defendió a ella, el señor César Fentanes, defendió a Ujú. Raquel y los defendieron a todos. Era una defensa en conjunto. Incluso ella misma se atrevía a mentir en la televisora para proteger a este hombre. Sin embargo, lo que estamos viendo y lo más fascinante de todo esto es que este caso no va solamente de Gloria contra TV Azteca, sino de cómo el poder mediático y el poder judicial se están midiendo en sus fuerzas en dos países distintos y al mismo tiempo. Por un lado, Gloria, que consiguió casi lo imposible, convencer a Cortes de Texas, incluida la Suprema Corte Estatal, de que una televisora mexicana
puede ser, digamos, llamada a cuentas en Estados Unidos. Esto es una de las mayores ganancias que ha tenido ella, convencer a una corte de que una televisora que opera desde el suelo mexicano tiene esa jurisdicción en suelo estadounidense y particularmente en Texas, que no es cosa menor. Y les digo, por ejemplo, ella también en este sentido ha ganado otras cosas, que es como meter a su hijo en este contexto y en este grupo de personas afectadas. Podríamos asumir que a modo de utilizar eso como una especie de tarjeta bajo la manga, as bajo la manga, porque si no caen por una, caen por otra. Y la verdad es que es complicado. Pero del otro lado, les digo también que es cierto que alrededor de TV Azteca se han alineado organizaciones de prensa de alto calibre, y eso es algo que no podemos negar, que ven este juicio como un riesgo de congelar el periodismo incómodo. Les preocupa que si Gloria gana demasiado terreno, ella pueda, digamos, sentar un precedente y se instaure una especie de autocensura con respecto a temas delicados que involucran a figuras del espectáculo. Y esto no es menor, porque no es la primera vez que se señala vínculos de las personas del mundo del espectáculo con estas personas que trabajan para el crimen organizado. Anabel Hernández lo plasma perfectamente cuando asocia, por ejemplo, y con eso está público, a la animadora Galilea Montijo, que es una de las más impactantes, ¿no? Porque Galilea Ujú. sí, lo que dice Anabel es que tiene una relación al punto en que planean el asesinato de Galilea y todo, y ella en todo este engranado de engranaje de crimen organizado y todo esto, es la persona que va y despierta todos los días a las familias mexicanas en una televisora. Y es la televisora justamente que hoy por hoy hace silencio ante todo esto. Yo sí creo que, y me preocuparía muchísimo que ganara, porque es un precedente para mí contra la libertad de expresión. Creo que ella debería dar más explicaciones que pedirlas en ese contexto, y a estas alturas, como ella difamaba a tantas personas, vamos a comenzar por los 20 trabajadores de la cárcel que nos tuvieron que hacer pruebas de ADN. O sea, por Sí, ahí pobrecito, comenzamos bien. daño colateral. Ajá, exacto. Pero Bueno, mira, Sharon, justo, bueno, nada más para agregar, yo creo que uno de los puntos más difíciles que va a tener que demostrar Gloria, que le va a costar más trabajo demostrar para ella, es la opinión sobre su pasado. Eh, en este caso, yo creo que el hecho de que van a haber, pues, testigos que van a decir sí, o sea, lo que vivimos fue cierto, la televisora nos apoyó en el sentido de que dio la información, etcétera, etcétera, pues va a ser como que la parte, pues, pesada para ellos demostrarla, ¿no? Pero en este caso, pues yo creo que lo más difícil que va a poder ser para la televisora, dentro de los puntos que se mencionan, pues es demostrar los vínculos con el narcotráfico. Ese va a ser difícil demostrarlo, ¿no? Y en este caso, pues otro de los puntos sería lo de las amenazas actuales, pero yo la verdad siento que lo que ha pasado últimamente con las víctimas de las demandas que hay en México ha sido como que algo magistral y se están preparando como para este punto. Entonces, bueno, pues va a ser muy interesante ver, ¿no? Qué viene. Y pues en este caso, si la cantante llegara a ganar por el caso del narcotráfico, sigue pendiente el caso sobre su pasado, ¿no? En las cuestiones Dios mío, de sí, y qué obviamente ese fuerte. punto, pues no sé Ajá, si ese punto realmente le ayudaría a ella en la corte y lo el dudo. juicio de California. Así es. ¿Qué te parece, Sharon, si te propongo que hagamos un análisis de la medida, por ejemplo, en respuesta que dio Liliana Soledad Regueiro y Marlene Calderón a lo que fue la imposición de lo que, bueno, a consecuencia, pues justamente del hostigamiento de este periodista Esli Fombona y, bueno, la misma cantante que evidentemente pues ataca a Liliana de una forma descomunal? Pero les digo, a modo así de conclusión de todo esto, mi gente, y que los que nos escuchen, no se olviden de darle me gusta a este episodio, comenten abajo si quieren que sigamos haciendo esta descripción jurídica. Les quedó más claro, creo yo, un poco lo que es lo que está pasando en Texas, porque eso es lo que queremos, que no hayan las especulaciones, sino que podemos hablar con hechos y teniendo el docket. Tenemos el docket, vamos a publicarlo pronto, un link directo al docket de todo lo que ha sido la movida jurídica para que vean paso a paso cómo se ha ido dibujando este mapa de esta juicio, pues que va a ser pronto, sí o sí. Y ahí está la verdadera tensión que, por ejemplo, nosotros podemos contarles a la audiencia, y es que Gloria está usando la ley para reclamar dignidad y reparación después de años de cobertura hostil, es lo que ella adjudica, mientras Azteca se presenta como el medio de, digamos, de comunicación que está pagando en carne propia el costo de seguir hablando de un pasado judicial que ella quiere dejar atrás. Lo que deciden los jueces no solo dirá quién gana y quién pierde este pleito, sino qué le espera a cualquier televisora, influencer o programa de espectáculo que juegue al límite entre informar, opinar y destruir. Si esto termina en una condena fuerte, el mensaje para todo el gremio será claro. La historia vende, pero las historias también pueden salir muy caras. Hasta la próxima, Sharon. Adiós, Edgar, cuídate. Gracias. Bye. Adiós, bye.